Capítulo 14. Agosto 30, 2552. Instalación subterránea de la ONI. Tornado Ridge. Las puertas de seguridad del almacén se abrieron susurrando, y las luces fluorescentes del techo se encendieron. Fred vio movimiento, pero solo era su propio reflejo en el acabado de espejo pulido de las paredes de acero inoxidable de la cámara. Will entró y miró hacia arriba, y luego volvió a mirar por el pasillo. La habitación era una bóveda, de 3 por 5 metros con paredes de acero, piso y techo. Sus pisadas fueron silenciadas al entrar, por lo que el suelo tenía que tener al menos un cuarto de metro de grosor. A lo largo de las paredes derecha e izquierda había armarios asegurados de piso a techo, y 2 cajones de metal se ubicaban a lo largo de la pared lejana. «Un momento, por favor», les dijo Calmilla. «Estoy intentando acceder a las cerraduras ahora. Por favor, esperen». Will se paró en la puerta y vigiló sus espaldas. Eso no hizo que Fred se sintiera más a gusto. La base abandonada de la ONI era de alguna manera más intimidante que enfrentarse a la fuerza de invasión del Covenant en la parte superior. Había caminado por estos pasillos una docena de veces durante su entrenamiento en Reach. Esta base siempre había estado llena de gente, ahora, vacía, llevaba el punto de vista de que el Covenant estaba ganando. Primero las colonias exteriores habían sido aplastadas, ahora Reach. ¿Cuánto tiempo antes de que la humanidad se viera obligada a retroceder hasta la Tierra? Y después de eso, ¿qué? No habría otra opción que la victoria o la extinción. Suficiente. Tales reflexiones no le ayudaban a alcanzar su objetivo inmediato. Dejaría las estrategias a largo plazo a los generales y almirantes. Era hora de concentrarse en lo que hacía mejor. Las paredes zumbaban mientras gruesos pernos metálicos dentro de los armarios se retraían, el sonido del pesado acero aceitado deslizándose sobre el acero. Con un golpe final, el sonido cesó. Calmilla dijo: «Armarios abiertos y seguros discapacitados, Spartans. Sírvanse ustedes mismos. Asegura la puerta exterior, por favor», le dijo Fran. La puerta del pasillo se cerró con facilidad y Will se movió al lado de Fran. Cada Spartan abrió uno de los armarios de la pared, de pie a un lado por si quedaba alguna trampa explosiva dentro, la cual Calmilla no hubiera podido deshabilitar. Fred se asomó por dentro y vio un estante de pistolas. No eran las pistolas HE de serie, tenían cañones sobredimensionados, fácilmente un 30% más grandes y largos, y tenían agarraderas de plastiacero, automoldeables. Recogió uno y lo levantó, su balance era arruinado por el cañón, como era de esperarse de una pistola descargada. Encontró 3 cajas de cargadores en el fondo del armario, abrió una y sacó un cargador. Cualquiera que fuera la nueva pistola, era de gran calibre, del tamaño de un pulgar. Deslizó el cargador en la pistola y se fijó con un clic satisfactorio. Ahora estaba perfectamente equilibrada, mucho mejor que la pistola estándar. Aseguró el arma y se dio vuelta para ver lo que Will había encontrado. Will examinó un rifle envuelto en plástico, designado como el BR-55. Extrajo el rifle del armario, arrancó su funda y se lo llevó al hombro. Asintió con satisfacción. A diferencia del MA5B, este rifle tenía un barril y culata más largos, con un hocico recortado. Un visor estaba montado en una barra óptica a lo largo de la parte superior del rifle. Will rodó un cargador y lo insertó en el receptor. Volvió a subir el rifle y miró por el visor. Autoampliación, bien. Will y Fred entonces intercambiaron e inspeccionaron las nuevas armas. A Fred le agradó la sensación de la nueva versión del BR-55, pero se preguntó cuánto golpe tenía, para hacer el canje teniendo menos rondas en el cargador que valiera la pena. Llenaron 2 sacos con las nuevas pistolas, rifles y municiones, luego se trasladaron a los compartimientos y levantaron las tapas. Dentro del primer armario había cargas de maletín. Fred agarró 3 y se los puso en el cuello. «Creo que podemos encontrar un uso para esto». Will se arrodilló junto al segundo compartimiento. Dentro había cajas de plástico con la marca Mauner Mark V y una larga lista de números de serie. «Esto debe ser lo que la doctora Halsey quería», él dijo. Hubo una agitación en el piso, que captó toda la atención de Fred, porque una agitación en un piso de acero sólido significaba problemas. El canal de comunicación se abrió y la voz de la doctora Halsey crepitó con estática: «Regresen al laboratorio lo antes posible. Puede que tenga una salida». La sala de la bóveda se flexionó, y truenos resonaron por las paredes. «Detonaciones», dijo Will. «Ya vienen».
Asegura esas cajas, ordenó Fred. Corrió hacia las puertas cerradas. Abre, le gritó a Calmilla, y esperó mientras la puerta se apartaba lentamente. Escaneó el pasillo y corrió hacia el laboratorio. Cuando llegaron al ala médica, las luces estaban muertas, y Fred vio las luces del casco de Callie atravesar la oscuridad, rica en terciopelo y llena de polvo. Tenía a la doctora H. Halsey sobre su hombro. La sangre corría por las fosas nasales de la doctora. Su oficina colapsó, les dijo Callie. La viga de soporte no la alcanzó por 1 centímetro. La doctora Halsey miró hacia arriba y susurró, «Estoy bien». «¿En serio?». Se apartó de Callie, se paró y se tambaleó en su lugar. Fred la agarró y la puso en la mesa de examinación. «Con el debido respeto, señora, no lo está». Otra detonación se extendió por la tierra, esta más fuerte que la explosión anterior. Fisuras serpentearon a través de las paredes de hormigón. Bean e Isaac entraron en la habitación. «Contactos enemigos en rango extremo», reportó Bean. «Abajo», dijo la doctora Halsey, y sostuvo una tableta de datos del tamaño de una mano para que Fred la viera. Tenía un mapa en su pantalla, pero no de esta base. «Tenemos que bajar». Fred se preguntaba si la doctora Halsey estaba delirando. «Por el foso del ascensor en la sección Sigma», explicó. «Lo sellaremos detrás de nosotros. No podemos dejar que nos sigan». «Callie, toma la punta», ordenó Fred. Agarró 2 de las nuevas pistolas Magnum, las cargó y luego se las tiró a Callie, junto con 3 cargadores extra. «Supongo que puedes probar esto». Callie miró las nuevas armas y dio un silbido bajo. Fred abrió los sacos con los nuevos rifles y se los entregó a su equipo. «Will, tú eres la mula de las piezas y munición extra». «Recibido», contestó Will y los arrojó sobre sus hombros. «Esos maletines de ahí», dijo la doctora Halsey y saludó a 4 bolsas de lona. «Suministros médicos. Comida y agua. Los necesitaremos, también». Will las agarró también. «Solo unas pocas cosas más», susurró la doctora Halsey. «No podemos dejar que entren en los archivos de la ONI». Tocó su tableta una vez y luego le dijo a Calmilla, «Comienza la operación Guante Blanco. Raya todos los cristales de memoria de la computadora. Código de acceso al archivo beta, Foxtrot 99874. La doctora Halsey cerró los ojos como si se estuviera concentrando, y susurró. «No todas las IA tienen la opción a prueba de fallos, mi querido Calmilla, solo las que importan». «Lo entiendo, doctora». Hubo una pausa y la IA volvió a hablar, su voz triste. «Voz y huellas dactilares aceptadas y verificadas. Código a prueba de fallos verificado. Ha sido un placer trabajar con usted, doctora Halsey». «El placer ha sido mío, Calmilla». Ella se puso de pie y dijo, «Invalidar acceso a prueba de fallos, Ragnarok. Danos 3 minutos de cuenta atrás». Un contador de 3 minutos apareció en la esquina de la pantalla de visualización de Fred. La doctora Halsey se volvió hacia él. «He activado la reserva de explosivos bajo esta base, lo que nivelará el complejo. Tenemos que llegar más abajo, a los túneles originales de la mina de titanio». Fred deseaba que ella hubiera consultado con él antes de que les hubiera dado solo 3 minutos. Por otra parte, la doctora Halsey sabía lo que estaba en juego, que secretos estaban ocultos en esta base, y qué daño podría producirse si el Covenant tenía en sus manos esos secretos. 5 minutos podría ser demasiado tiempo, considerando lo que estaba en riesgo. «Entendido», contestó Fred. «Isaac, tú eres la retaguardia. Bean, quédate cerca de Callie. Tomaré a la doctora Halsey». Fred agarró a la doctora con mucho cuidado. No podría haber pesado más de 50 kilos, ligera como un palo. «He perdido objetivos en los sensores de movimiento», susurró Bean sobre el canal de comunicación. Estaban cerca, demasiado. «Callie, vigila por si hay élites camuflados». «Afirmativo», ella dijo. Escaneó la habitación, se movió a un gabinete y agarró una lata marcada con talco. «Movámonos», ordenó Fred. «Apaguen las luces de la base. Solo señales de mano, quiero silencio de radio». 4 luces azules de reconocimiento parpadearon. La tenue luz que se filtraba desde la sala exterior murió. Callie se deslizó hacia el pasillo y se derritió en las sombras. Bean la siguió, luego Fred e Isaac. Will se arrastró detrás, moviéndose más despacio debido al esmero que tuvo en permanecer callado con el equipamiento.
La doctora Halsey tocó su tableta de datos y un mapa se cargó en la pantalla de visualización de Fred, una ruta trazada a través de pasillos, y un marcador de navegación designó un hueco de ascensor. Ese era su objetivo. Los Spartans pestañearon en las luces de reconocimiento, confirmando la ruta. Se deslizaban hacia adelante, suavemente y en silencio, aceite deslizándose sobre aceite, hasta que Calais se detuvo 10 metros antes de una intersección de 5 direcciones. Los Spartans se congelaron y esperaron. Ella se agachó, puso la lata de talco en el suelo, y luego se puso de pie con las rodillas dobladas. Esperó otra pulsación cardíaca, y luego sacudió levemente la cabeza de un lado a otro, su señal de que había problemas delante. Bean se movió a un lado del flanco de Fred, y Fred dejó a la doctora Halsey y se paró frente a ella. Will se agachó junto a la doctora para proveerle cobertura con su propio cuerpo si fuera necesario. Isaac permaneció a sus 6. Kelly pateó la lata. Esta se desplomó de un extremo a otro por el aire, y mientras entraba en la intersección, Calais hizo un solo disparo. El destello de luz del hocico iluminó el pasaje justo el tiempo suficiente para que ellos pudieran ver la lata explotar y una nube blanca de hongo de polvo en los pasillos. Sus detectores de movimiento parpadearon, y 4 objetivos se resolvieron en sus pantallas. El realce de imagen mostró los vacilantes contornos de 4 élites del Covenant, su camuflaje que doblaba la luz ondeando y sobrecargándose mientras el polvo de talco los cubría. Calais abrió fuego con ambas pistolas. El elite más cercano cayó cuando 3 balazos perforaron sus escudos y una ronda lo atrapó en el centro de su alargada frente. Sangre púrpura floreció a través de la pared. Los élites restantes devolvieron el fuego, y Calais se lanzó hacia adelante, el plasma resplandeciendo al borde de su escudo. Se metió en el pasillo lateral. En el instante en que Calais estaba fuera de la línea de fuego, Fred apoyó su rifle en el hombro y apretó el gatillo. Una explosión de 3 ráfagas atrapó al siguiente elite y su escudo destelló y falló. Se retorció, agarrándose con fuerza a la única ronda que había penetrado en su pecho. Bean disparó 2 veces, pero el escudo del elite aguantó. Al unísono, Bean y Fred dispararon otro juego de ráfagas de 3 disparos. El elite cayó al piso de acero en un montículo retorcido. El último elite había desaparecido. No hay fuego de retorno. No hay contacto con el sensor. Los Spartans mantuvieron su posición un momento más, y luego se reagruparon. Con señales de mano, cada miembro del equipo reportó que no había contacto. Fred espió huellas en el polvo blanco esparcido por el suelo. El elite se había descontrolado, y lo más probable es que estaba reuniendo refuerzos. Eso no era lo que los élites del Covenant solían hacer. Su orgullo exigía que pelearan, y que murieran luchando, si era necesario. Se arrojaban de cabeza a la batalla, sin importar las probabilidades, y morían por centenares si era necesario. Casi nunca escapaban. Nada de este enfrentamiento había sido usual. Fred miró a Will y a la doctora Halsey. Will le dio un pulgar hacia arriba, indicando que la doctora no había sido herida en el intercambio. Luego del intercambio de disparos, no hubo necesidad de mantener el secreto. Uno de ellos escapó, les dijo Fred. Tenemos que movernos, también, y olvidarnos de la calma. Los Spartans corrieron por el pasillo. Escucharon y sintieron otra explosión directamente sobre sus cabezas. Calais patinó hasta detenerse frente a las puertas cerradas del ascensor. Ella agarró uno de los paneles, Fred y Bean agarraron la costura del otro lado, y los Spartans los separaron como si la aleación de acero de 5 centímetros no fuera más dura que la corteza de una naranja. Calais agarró los cables del ascensor y se deslizó hacia abajo. Bean le siguió, y luego Fred se desplomó más de 500 metros en la oscuridad. Los 3 rasgaron las puertas en el fondo del pozo. Will se deslizó hacia abajo junto con la doctora Halsey sosteniéndose en su cuello. Isaac lo siguió. Debería haber un conducto de ventilación, susurró la doctora Halsey. ¡Ay! Kelly arrancó la tapa del conducto de ventilación y miró hacia abajo. Lleva a los túneles de la vieja mina, les dijo la doctora Halsey, y más, espero. Vamos, ordenó Fred. Kelly se zambulló, de cabeza. Esperaron 10 segundos, y su luz de reconocimiento parpadeó. Fred entró después, deslizándose por el conducto de ventilación. Este se torció y giró y finalmente lo arrojó a un largo túnel de granito labrado. El techo tenía una altura de 10 metros, y a juzgar por las huellas de neumáticos de 3 metros de ancho en el polvo, era lo suficientemente grande como para que la maquinaria pesada hubiera rodado.
Will se deslizó fuera del conducto con la doctora Halsey montada en su pecho. Vin e Isaac vinieron detrás de ellos. Hay más en este lugar, les dijo la doctora Halsey, levantándose y cepillando el polvo de su bata de laboratorio. Esto es solo el principio. Tenemos que, una detonación atronadora la cortó. La montaña explotó, y la base de la ONI colapsó sobre sus cabezas.